Buen día, alegría. Estoy un poco machucado, como podrán darse cuenta. Pero bueno, vamos a continuar igual. Hoy nos toca el capítulo Camino de la Cumbre, página 859 hasta la 882. Es un capítulo larguísimo, pero tiene cosas muy lindas. Entre ellas se está en Jerusalén, se va al desierto de Judea, se va a la Cuarantana. En este capítulo, Yahshua visita al príncipe Jesúa. Es la curación de los leprosos en el pozo de En-Rogel. Y también se encuentra Yahshua nuevamente con Esdras, y están con Eleazar, y hablan todo lo que es el tema de Moisés y sus escritos. Y en este capítulo, Yahshua conoce a 3 esenios que eran levitas del templo de Jerusalén, y que lo dejan para ingresar en el santuario del Cuarantana. Los nombres de estos 3 levitas eran Felipe, Bartolomé y Zebeo. Más tarde serían discípulos del Cristo. Después de esto hay una conversación justamente de Yahshua con los futuros apóstoles sobre lo que es la vida del esenio y de lo que es retirarse a santuarios esenios y lo que es la vida solitaria de un esenio, de una persona espiritualista. Y finalmente hay un diálogo entre Juan el Bautista con Yahshua, y las dudas que tiene Yahshua con respecto a su mesianismo. A partir del próximo capítulo ya no le cabe la menor duda a Yahshua qué es lo que tiene que ser. Ya comienza en serio, bien fuerte, todo lo que sería su jornada mesiánica en este plano físico. De este capítulo he sacado 10 puntos, de los cuales hay uno chiquitito que simplemente quiero leer, lo que más lo estoy tomando a nivel histórico, más que a nivel álmico, por decirlo así. Y es en la misma página 859. Al principio dice: Johanán, el hijo de tu prima Elizabeth, me espera, madre, en el santuario del Cuarantana, para subir juntos al monte Moab, decía Yahshua a Miriam. Es la terminación de los estudios a que consagré mi vida hasta hoy. ¿Quieres esperarme aquí en Jerusalén o en Nazaret? Será lo que tu padre diga, fue la respuesta de la madre. Yosef fue de opinión de esperarle en Jerusalén, donde debía también él ultimar unos convenios sobre trabajos a realizar para un pariente de José de Arimatea, arquitecto de fama, que edificaba suntuosos edificios en la populosa Cesarea. Alégrate, Yahshua, hijo mío, le decía el viejo artesano. Con esta contrata por todo el maderamen que necesita ese palacio, podremos dar trabajo a 50 operarios más. Y con los 60 que ya tienes, forman 110 hogares donde queda asegurado el pan y la lumbre para mucho tiempo. Que Dios te bendiga, padre, le contestaba a su hijo. En más de una ocasión, Arpas muestra, sí, la vida de artesano, carpintero de Joseph, pero no como el carpintero pobre que nos hemos imaginado a través de las historias que nos relatan sobre el Maestro Jesús, o a través de las películas que vemos Pascua tras Pascua. Me imagino que por tratarse del Verbo encarnado, se me ocurre que solamente a alguien se le ha debido imaginar para sublimar la cosa, a alguien se le ha debido ocurrir, mejor dicho, que para sublimar más todavía al maestro había que ponerle un escenario pobre. Y siempre hemos tenido la referencia de que José era un carpintero de muy modestos recursos, mientras que acá, según la autora, según Arpas, nos muestra que era un artesano próspero, que su trabajo era muy codiciado por la gente, que sus maderas estaban en más de un palacio, y que al ser un trabajo muy codiciado, muy apetecido por muchos templos, era pues que José tenía una vida relativamente próspera. Es curioso que, hablando del padre del Maestro Jesús, no sepamos más de la historia de él. Capítulos posteriores está la partida de Baltasar y también está la partida de Joseph,
Y no sé si algunos de nosotros nos hemos preguntado, ¿en qué momento vemos a Joseph partir del plano físico a través de la historia que conocemos comúnmente? No me viene a la mente algún episodio en alguna película que hayamos visto, la muerte de José. En una sola he visto, pero no especifican la edad de Yahshua, cuántos años tenía y de qué muere Joseph. Pero después, en la continuación de la historia misma, no hay eso, y tampoco mucho menos del paradero o de la vida de los famosos Reyes Magos. En este caso, Baltasar era uno de los más maduritos de edad, junto a Melchor. Gaspar era, creo que, el más jovencín. Pero esos pequeños detalles, tantos pequeños detalles que tendría que conocerse de la vida del maestro y sus seres más cercanos, no la tenemos, ¿no? Si una persona tan importante, con tanta gente interesada en el maestro, en la vida del maestro, tal vez a lo mucho lo que conocemos son los escritos de Marcos, que era un cronista de la vida del maestro Jesús, y que se han reducido a unos pocos evangelios. Se han conocido como el Evangelio de Marcos. Mucha gente cree que Marcos es apóstol también, y no lo es. Ya. Después de este pedazo histórico, vamos a saltar a la página 861. Ustedes recordarán que Melchor le había dado al Maestro Jesús unas cartitas de recomendación con diferentes personas. ¿Recuerdan? Una era Simónides, por ejemplo. Otro era el Sheikh Filderín. Y también le tocó llevar una misiva al príncipe Jesúa. Entonces, cuando el maestro estaba cerca de, justamente, del monte Sión, es que encuentra justamente al príncipe Jesúa. Y después del encuentro que tienen con él y con su hijo, ya estando ellos solos, entran en una conversación, porque el príncipe Jesúa, a raíz de la carta de Melchor, lo reconoce como el Mesías prometido de Israel. Y ante tanta revuelta política que había, se esperaba al Salvador, como lo hemos hablado en la charla pasada. Entonces tienen esta charla. Voy a saltar un poco hasta casi al final de la página 861, donde dice: la fraternidad esenia, a la cual pertenezco por la familia en que he nacido y por la propia convicción, no concibe un Mesías guerrero que quiera por las armas conquistar el puesto de Salvador de Israel. Los esenios han esperado siempre un Mesías instructor, lleno de luz divina y de conocimientos superiores, para marcar a los hombres el derrotero que le conduzca a Dios, fin supremo de toda criatura. ¿Cómo resume de manera tan magistral el maestro de cuál es el objetivo de vida de cada uno de nosotros, ¿no? Ya alguna vez lo hemos mencionado muchas veces. Ya hemos mencionado cuál sería nuestra famosa misión en este plano físico, ¿no? A qué hemos venido a esta tierra en esta encarnación. Y aquí nos dice justamente, ¿no? Para marcar a los hombres el derrotero que le conduzca a Dios, fin supremo de toda criatura. Es muy difícil encontrar a gente cuando le dices ¿qué es a lo que más aspiras en la vida? Muy pocos te dicen Dios. Te dicen de todo, ¿no? Arquitecto, albañil, plomero, modelo, actor, artista, cantante. Todo, menos que aspiran a fundirse con Dios. Y si alguien te contesta esto, es para que lo veas de lo más chueco, de arriba abajo, y te preguntes internamente qué le pasa a este. Y es común que haya ese tipo de preguntas. Cuando una persona busca lo más alto, por decirlo así, lo más ambicioso de cualquier criatura, el fundirse nuevamente con su Creador. Y es tan curioso que eso sea tan extraño a su vez. Entonces la charla continúa así en la página 862. Y Jesús le dice a Jesúa: ¿crees tú por ventura que el pueblo de Israel, en las actuales condiciones en que se encuentra, lleno de rebeldías y de odios contra el invasor, aceptará el mesianismo en un hombre que le diga:
Cuida más de liberarte de tus propias pasiones causantes de tu mal que de la dominación extranjera a la cual abrieron la puerta tus odios, antagonismos y rivalidades injustificadas entre hermanos de raza, de religión y de costumbres. El príncipe Jesúa guardó silencio. ¿Nada respondes?, insinuó de nuevo el joven maestro. En verdad veo que estoy colocado en un plano muy inferior, comparado con la altura desde la cual tú contemplas los caminos de Dios y el corazón de los hombres. Es tan importante esta parte, ya lo habíamos mencionado la semana pasada un poco, cómo en la actualidad el ser humano ha hecho instituciones, ha hecho movimientos políticos, buscando la solución a todos los conflictos sociopolíticos que existen en cualquiera de las sociedades, y sin embargo el problema radica absolutamente en las personas. Aquí dice muy claramente, dice: cuida más de liberarte de tus propias pasiones causantes de tu mal que de la dominación extranjera a la cual abrieron la puerta tus odios, antagonismos y rivalidades injustificados entre hermanos de raza, de religión y de costumbres. Personas que supuestamente tenían el mismo ideal a nivel de raza, a nivel de costumbre, a nivel de religión. Pero ¿qué era lo que los llevaba a separarse? ¿Qué era lo que llevaba a personas de un mismo país, de una misma raza, a enfrentarse? Para que después surja una dominación de unos sobre otros. Para que después haya todo ese caos en esa sociedad. No faltaría ahí el que diga fue un castigo de Dios. Pues sería tan curioso que sea un castigo de Dios para que el mismo Dios mande un Salvador después. Es muy tonto eso. Pero a veces nuestra estrechez de mente no nos hace discernir o entrar un poco más profundamente en qué es lo que pasa con esto, y aceptamos ciertas palabras de una manera inapelable, pero tampoco tenemos argumentos contrarios para rebatir esta situación. Y justamente Jesúa por este motivo guardaba silencio, habiendo tanta rebeldía en ese momento, teniendo los corazones tan exaltados. ¿Quién iba a aceptar que le digan no, aquel problema se arregla con amor? Nadie va a entender eso. Y lo mismo pasa actualmente. Cuando hay algún problema en un país, hace poco hemos visto que hay un problema ahí de un toque de queda, ley marcial, de gente que estaba reclamando sus derechos, y los gobernantes diciendo que se atengan a las consecuencias si no respetan al gobierno. Entonces, con esos ánimos tan exaltados de pronto de unos o de otros, que vayas a decirle la solución de todo es Dios amor, te mandamos por el tacho. ¿Y qué es lo más común que se solicitaría ahí? Un negociador de paz. Que las Naciones Unidas te ponga 3 o 4 expertos para que vayan con su extinguidor a calmar esos fuegos, hasta que a alguien se le ocurra otra vez reclamar por alguna o por algún egoísmo, sea de la misma persona o, en este caso, de los gobernantes. Y después uno se pregunta, ¿por qué la sociedad está así? ¿Por qué tenemos tantas situaciones de delincuencia, de vandalismo, de drogadicción, de una juventud disparatada, o qué sé yo, de una generación ya jubilada de pronto sin mayores aspiraciones, con una sociedad tan caótica? Nos alejamos de Dios y después nos preguntamos por qué nos va tan mal. Y tal vez porque no entendemos qué es Dios justamente. Si hablan de la situación política del país, en cualquier país que escuchen esto, con seguridad va a despertar charlas bastante entusiastas y posiblemente acaloradas de quién tiene la razón a nivel político. Y tampoco posiblemente llegue a una solución.
y tal vez se hable todo menos de este tipo de temas, justamente, que la solución está en el corazón egoísta del hombre. Hasta que el hombre no calme todos esos odios, todos esos rencores, la sociedad no va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Un salvador, algún líder caído del cielo que te solucione el problema. No sabes cómo. Y sigue la charla, que aclara un poco esto y dice: Yahshua, si no eres tú el ungido del Señor, por lo menos lo comprendes y lo sientes tal como Él debe ser. Somos muy pequeños y egoístas los hombres de la hora presente para aceptar esa hermandad universal que tú acabas de esbozar como ideal supremo del Mesías anunciado por los profetas. El pueblo de Israel espera un Josué que le lleve al triunfo sobre todos los pueblos de la tierra, un Judas Macabeo, un David, un Salomón, un Alejandro Magno, gloria de Macedonia. Y todos esos nombres no recuerdan más que una siembra estéril de odios, de venganza, de despojos, de crímenes y de angustia infinita sobre los hombres. Israel recoge hoy el fruto envenenado de aquella siembra fatal. Al pronunciar estas palabras, Yahshua dejó escapar un profundo suspiro que era casi un lamento. Este es un buen ejemplo cuando Jesús menciona que se esperaba un líder de la altura de Salomón, de Alejandro Magno, de Judas de Macabeo. Y eso también nos pasa actualmente, ¿no? En la actualidad esperamos un nuevo líder, que ya sea de los campesinos, que sea de centro derecha, que sea de izquierda, de arriba, de abajo, del costado, de donde sea, y siempre hay un referente. Y normalmente ese referente es como que endiosado, y se hace de esa persona un ídolo, un referente como el ser perfecto que necesitamos en esta situación. Y eso lo vemos en todos los países, con todos sus políticos que han marcado historia de una u otra forma. Pero, ¿qué es lo que le contesta? Y todos esos nombres no recuerdan más que una siembra estéril de odios, de venganzas, de despojos, de crímenes y de angustia infinita sobre todos los hombres. ¿Cuántos de los políticos contemporáneos que conocemos de todo el mundo, de los últimos 100 años, por dar un ejemplo, han sido reconocidos por una siembra exclusivamente de amor? Siempre ha habido revolución, guerra, matanza y todo eso. Pero esos nombres, esos políticos, son ensalzados, son los grandes, son los héroes. Y sigue explicando eso el maestro. Repito, Israel recoge hoy el fruto envenenado de aquella siembra fatal. Al pronunciar estas palabras, Yahshua dejó escapar un profundo suspiro que era casi un lamento. Me duele decirte, príncipe Jesús, que todos esos nombres que has pronunciado recuerdan seres que se extraviaron en su camino y sus pasos no estuvieron de acuerdo con la ley divina. Con la ley divina. No me negarás que son gloriosos y grandes entre los nacidos de mujer, arguyó Jesús, casi escandalizado de las palabras del maestro. Hablas con ardiente entusiasmo del Mesías ungido de Dios y discrepas del ideal que será su ideal, le contestó Yahshua con amargura. Ante la divina ley que dice no matarás, es execrable el que valiéndose de la astucia y de la fuerza manda devastar ciudades por el incendio y el pillaje, matar seres indefensos, ancianos, mujeres y niños, llevados por la errónea idea de que son enemigos de Dios. ¿De dónde habrá sacado el hombre la mezquina idea de que el eterno pensamiento, el infinito amor, el poder supremo tenga enemigos? Antes de continuar esta parte, estos héroes para Jesús, por eso responde escandalizado ante las palabras de Jesús. ¿Cómo iba a osar hablar mal
de estos líderes políticos, libertadores. Y es ahí donde Yahshua decía, ¿dónde queda esto del no matarás y que actúen realmente conforme a la ley? Y en la actualidad nosotros vemos tanta revuelta, tantos problemas políticos, de revoluciones, de guerrillas, de guerras con pseudo líderes que buscan la parte buena de la historia, que son los oprimidos, o más bien por el otro lado que buscan defenderse entre los que se sublevan. Pero en ambos casos siempre no termina de la mejor manera. Lo hemos vivido en nuestro país y hay muchos países que lo siguen viviendo. Pero de todas esas personas que mandaron a decir, adelante, lancémonos, vayamos contra viento y marea, aunque sea matando, la gente los vuelve héroes. ¿Y qué es lo que pasa? Sí, posiblemente se acabe el conflicto. Pero si se ponen a pensar, tal vez lo que ha acabado es el conflicto de unas cuantas personas, no de una nación. ¿Cuántas guerras se han dado? Porque eran pocos los intereses, o sea, eran unos pocos los que manejaban los intereses económicos de una nación. Y por defenderla o por recuperar los derechos se hacían grandes guerras, a matanza limpia. Y con actos posiblemente muy fuertes, con muchas familias abandonadas de sus seres queridos, con muchos familiares fallecidos, con mucha gente inocente. Y posiblemente venga otra persona y te diga, ¿y qué otra solución podías dar? ¿Seguir viviendo oprimidos? ¿Seguir resistiéndose de esa manera? Mejor dicho, sin resistirse. Tal vez la cosa a la mala por la fuerza era la única solución, según esta gente. Y siempre sacó a relucir, ¿no? Como una persona tan grandiosa como Gandhi movió a tanta gente con la no violencia, haciéndose pegar, haciéndose de todo, o sea, les hacían de todo a toda la gente que seguía a Gandhi y no se movía un pelo para no provocar violencia. Ese es un gran ejemplo de que sí las cosas se pueden hacer cuando las cosas se mantienen firmes y en amor. Pero si de pronto surge ahí un chispazo de alguien que le entra el odio y dice esto no se va a quedar así, le voy a cantar sus 4 frescas y le voy a hacer esto o aquello para que se arrepienta, esa chispa detona una a otra, se hace un efecto dominó y de ahí vienen las revoluciones. De ahí vienen los grandes conflictos políticos, porque uno empezó, como también uno fue el que empezó a buscar la paz, o uno que buscaba solamente el amor entre sus hermanos como Yahshua. Seguimos, dice, ¿de dónde habrá sacado el hombre la mezquina idea de que el eterno pensamiento, el infinito amor, el poder supremo tenga enemigos? ¿Tiene enemigos el mar? ¿Los tiene el sol, la luz, el aire, la vida? ¿Tienen enemigos las estrellas que rielan de oro el inmenso azul? Y Dios, que es infinitamente superior a todo eso, porque es el soberano creador, ¿los ha de tener? El hombre, creación de Dios, cegado por su ambición y su orgullo, se levanta contra otras creaciones de Dios, diciendo neciamente, yo soy el amo porque tengo la fuerza y hago y deshago como me place. Y eso es lo que pasa. Desde los conflictos bélicos hasta el machismo imperante, especialmente en Latinoamérica. Yo soy el hombre y aquí mando. Entonces, y peor aún, si pone de estandarte una religión con el nombre de Dios en su bandera, para defender a Dios. ¿De qué lo va a defender a Dios? Tan bello cuando dice, tiene enemigos el mar, tiene enemigos el aire, la vida, el sol, la luz. Y todo esto son simplemente
las creaciones del Supremo Creador, del Padre. Entonces, una vez más, aquí nos muestra cuán pequeño es el ser humano, y en sus tremendos egoísmos se pone, no se puede, a inventar cosas, inventarse situaciones para sobreponer su forma de ser, su carácter sobre otras personas, inclusive por la fuerza, inclusive en el nombre de Dios haciendo guerras santas y haciendo sufrir a mucha gente, que pertenecían a las iglesias, o gente del gobierno que se valía de las iglesias para seguir oprimiendo a la gente. Ahora seguimos teniendo eso, de otra manera, pero hay algo que sigue manteniéndose idéntico, y es todos los problemas que tenemos a raíz del egoísmo de los hombres. Ahorita lo hemos enfocado a un nivel político, social, muy grande, pero bajémoslo a lo que en la sociedad sería un aparato ideológico del Estado. ¿Cuál es el más pequeño? La familia. Y la familia está conformada por las personas. Si una célula se daña, puede dañar todo un organismo. Si una persona daña a su familia, y la familia, que es la estructura de toda sociedad, puede dañar una junta vecinal, un lugar de vecinos, puede dañar ya una ciudad, un país y un planeta entero, por el egoísmo de una persona, por nada más. Dice, continuando en la 863, así obró Josué, que devastó Jericó, triste primicia en la serie de ciudades que cayeron bajo el casco de sus corceles de guerra. Así bautizó de sangre la tierra bendita que ángeles del Señor prometieron a Abraham para su descendencia numerosa. Y acababa de ver en las manos de Moisés las tablas de piedra de la ley que decía: no matarás, no hurtarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así obraron David y Salomón, que mandaron matar fríamente, calculadamente, a todo aquel que estorbaba en su camino, de igual modo que a golpe de hacha se troncha un árbol o una mata de espinas que obstaculiza nuestro andar por la senda elegida. No hablo de Alejandro de Macedonio ni de otros iguales que él, porque ellos no bebieron en la fuente de la ley divina como Josué, David y Salomón mencionados por ti. Peor todavía, gente que conocía las tablas de la ley, aún así mandaba hacer todo eso, y porque posiblemente a raíz de una guerra devastadora no quedó otra cosa que una pseudo paz, fueron ensalzados. Y es un sacrilegio decir algo en contra de ellos, pero eso no borra los hechos acaecidos. Y dice Jesús: ¿y crees tú que el ungido de Dios vendrá a la tierra para seguir esos mismos caminos? Estoy por decirte que sería un sacrilegio el solo pensarlo. ¿No dice la profecía que Él no romperá la caña que está cascada, ni apagará la mecha que aún humea? ¿No dicen los sagrados libros que será como un vellocino de lana, como el lirio del valle, como el corderillo que se deja llevar al matadero sin resistencia? El hombre desleal e inconsecuente para Dios lo es también para sus semejantes. Qué fuerte que es esto. ¿Cómo es el ser humano tan publicitario, diría yo, que para que venga un Mesías tiene que venir con bombos y platillos, auspiciado, no lo sé, que haga esto, que haga el otro, con tanta, no sé cómo se dice, pero como lo esperaban al menos al Mesías Salvador de Israel, que iba a reinar
Y más de una persona pensaba que era a la mala, era con armas, era un levantamiento político. Y de pronto Jesús se puede consternar ante una respuesta cuando le dice: como el lirio del valle, como el corderillo que se deja llevar al matadero sin resistencia. ¿Cómo es el lirio del valle? ¿Cómo es el vellocino de lana? Con una mansedumbre tan grande, con una pureza tan grande, tan simple como un lirio, tan sumiso como un corderillo que se deja llevar al matadero sin resistencia. Algo tan simple como eso, solo amar al prójimo, sin tanto show, sin tanto panfleto, sin tanta propaganda política. Es triste cuando vemos en eso en nuestros países, cuando nos acercamos a elecciones, cómo se sacan la... ¿Qué le puedo decir? Cómo comentan uno del otro de manera no tan buena sobre las debilidades del opositor en una campaña política. Y cómo vienen los políticos a lugares pobres a ofrecerles comida, sacos de azúcar, arroz, salteñas, para que voten por él. Y nos da pena cómo la gente acepta eso. Y dice: los del tal partido me han dado tal cosa, ¿tú qué me vas a dar para que vote por vos? Poleritas, gorritas, camisetitas, manos en alto, fotografías, serpentina. Y los que han hecho torería y media son reelegidos por el mismo pueblo. Y después el pueblo se queja de por qué le va tan mal. ¿Qué esperan, no? De pronto surge un candidato, 80% de aceptación, y a los 3 meses tiene el 40%, y a los 6 meses el 20%, y a los 2 años lo quieren votar a huelgazo limpio, para que entre otro líder que va a solucionar todos los problemas del país. Y pasa exactamente lo mismo. Nos ha prometido, nos ha decepcionado, y todo es reclamar y reclamar y reclamar. Entonces, ¿dónde radica el problema sino en el corazón de las propias personas? Y cuando dice aquí Yahshua: el hombre desleal e inconsecuente para Dios, lo es también para sus semejantes. El mismo maestro decía: ahí donde existe el amor sobran las leyes. ¿Por qué se han tenido que poner leyes en los países? Porque no ha faltado el malandrín egoísta que quería hacer lo que le daba la gana. Entonces lo tienen que frenar y se han tenido que poner leyes. Si no hubiera eso, no habrían pues leyes. ¿Y qué se tendría que hacer para llegar a hacer eso? Ser leal al Padre. ¿Y qué es la lealtad al Padre? Simplemente eso. No hagas al prójimo lo que no quieres que te hagan. Y si eres desleal a Dios, ¿qué te hace pensar que vas a ser leal a un hombre? ¿Qué te hace pensar que vas a ser leal a tu marido, a tu mujer, a tu amigo, a tu compañero político? Si entra el bichito del egoísmo en ti, por más que tengas la pareja perfecta, no vas a ser leal. En cualquier sentido. Y si no puedes ser ni leal contigo mismo, entonces, ¿dónde acaba todo esto, no? Continuamos, dice: si Moisés se levantara de su tumba milenaria en Monte Nebo, estrellaría de nuevo contra las rocas las tablas de la ley, y diría al pueblo de Israel depositario de ella: ¿así habéis cumplido con el mandato divino? Hicisteis un arca de oro macizo, guardada por querubines de oro, y encerrasteis en ella las tablas de la ley de Dios. Pero la arrancasteis de vuestro corazón, donde creció el odio, el orgullo y la ambición. Tan simple, tan cierto. Yahshua siempre se quejaba de esto, no, bueno, se quejaba, siempre observaba de la suntuosidad que habían en los palacios. Y lo mismo pasaba acá, ¿no? Las tablas de la ley de Moisés, guardadas, oro de por medio, que nadie las toque, cosa sagrada. Pero empezaban a surgir mandamientos que mandaban a matar a pedradas a la mujer adúltera.
¿Y dónde quedaba el amor al prójimo y el no matarás? A la mujer la apedreaban, al hombre le cobraban multa. Machista encima. ¿Eso es amar al prójimo? Ahí no hay justicia alguna. Y finalmente, quien debía decidir eso es el padre, no los hombres. Pero, ¿cómo esto nosotros lo vivimos de otra manera en la actualidad? En un país como el nuestro, lleno de tantas costumbres, si uno sale a pasear por las calles, ve tantos, como decimos en Bolivia, prestes. ¿Qué sería eso en otro país? Unas fiestas que duran mucho tiempo y que normalmente tienen una línea religiosa, ¿no? Siempre tienen ahí su virgencita o el santo de su devoción. Y como ellas, no solo, o sea, no como solamente estas festividades, sino cuando nos vamos a algún lugar sagrado, a algún santuario, como por ejemplo cuando en La Paz nos vamos a Copacabana, o en Santa Cruz se van a Cotoca, o en Tarija se van a Chaguaya, como que importa ahí mucho la figura. Lo vemos todas las navidades con nuestros nacimientos. Hay tanta devoción a esa forma, pero nada del fondo es lo que aplicamos. La Madre Teresa de Calcuta decía, el latinoamericano, no me acuerdo cuáles eran las palabras exactas, pero algo así como que el latino tiene el concepto de la religión muy elevado, pero no sabe vivir a su altura. Y es verdad, uno sale ahí poco más persignándose de la iglesia, ahí como les decía, andando de rodillas por mi culpa, subiéndose 4 veces el Calvario del Socavón, pero ni bien llega al hotel a despotricar contra el prójimo, a seguir en esa falacia de matrimonio, a seguir con esas cosas. Entonces, ¿dónde queda el amor al prójimo? Dicen, pero no obstante, el enviado divino viene a Israel, porque hay muchos justos que le esperan con el corazón purificado y con el alma ardiente de fe y de amor, como una vieja lámpara cuya luz no pudo aún apagar el viento de todos los dolores humanos. Qué hermoso. Que pese a todo, pese a tantas cosas no tan buenas, aún así bastaba que el corazón de unos cuantos justos con una fe ardiente le estaban esperando, una fe que no era apagada por ningún viento. De la misma manera que pasara eso con los esenios, pasó con los coptas, y milenios después nos está pasando aquí también. Ante tanto caos político, siempre hay personas que su fe es inalterable, donde no los vas a comprar con plata, no los vas a comprar con masterados y ofreciéndoles casas y lo que sea. Su fe es primero, su dedicación al Padre es primero. Y eso hace que todavía podamos como que aspirar a un futuro mejor, gracias a estas personas que lo dejan todo por Él, y que en su trabajo silencioso y en su oración, sin más fin supremo que el Padre mismo, obran diariamente en sus caminos, mientras el resto de la humanidad está preocupada en sus afanes económicos, políticos, sociales. El pan es indispensable en la mesa, pero no es lo más importante. Saber ganarse el pan de la mejor manera es lo ideal, pero no es hacer negocio con pan, ¿no ve? Con pan aludo a otra cosa, obviamente. Dice, cuya luz no pudo aún apagar el viento de todos los dolores humanos. Seas tú una de esas lámparas vivas, príncipe Jesús, ya que también dispuesto estás para ello. El príncipe, sin poderse contener, se abrazó a Yahshua con intensa emoción. Bendito seas, ungido de Dios. He visto la luz a través de tus palabras
que destilan la miel de la sabiduría, exclamó cuando pudo hablar. Destilan la miel de la sabiduría. ¿Cuántas veces hemos visto miel en las palabras de nuestros políticos? Muy difícil. Más bien vemos todo lo contrario, ¿no? Imprecaciones de todo tipo, con ajos, cominos, cebollas y todo, con un resentimiento tan grande ante su prójimo. ¿Qué bueno puede salir de eso? ¿Qué buenas intenciones puedes hallarse ahí? Encuentras solamente enojo, rabia, sea cual fuere su línea política. En muchos casos se ha visto eso. Ahora un poco como que la línea política es ser más calmo y no hablar tanto. Y respetar en democracia a tu prójimo opositor. Pero esa palabra lo dice todo, ¿no? Opositor. No hay trabajo mancomunado. No hay las mismas ganas de hacer las cosas juntos. Porque parecería que si no estás en un curul, si no estás en un lugar político, no podrías hacer obra por el Padre. Ahí se pueden solucionar leyes. Pero donde solucionas los egoísmos de los hombres es en tu corazón. No en la sala de senadores o diputados. Y mientras no se haya esa solución, pues seguiremos en lo mismo, buscando otro líder, y buscaremos la primera inmediata referencia de quién fue el mejor político o líder que hizo algún cambio fuerte en el mundo. Y no nos vamos a detener a pensar si lo hizo a las buenas o a las no tan buenas. Eso es lo triste a veces del egoísmo en el ser humano. Vamos a saltar a la página 872, hablando de cómo el hombre deforma las cosas. Página 872, casi, 3/4 de párrafo. Estaban ahí leyendo justamente, estaban hablando del tema de Moisés. Y dice: estos dicen que los auténticos escritos de Moisés son muy pocos y muy breves. Nos encaminamos al gran santuario donde se custodian en cofre de mármol. No sé si nos será permitido verlos, pero no dudo de la verdad de las palabras de quienes las he oído. Moisés escribió el relato de su grandiosa visión sobre la creación de nuestro sistema planetario en general, comenzando por la formación de la nebulosa que le dio origen, luego de la evolución lenta de este globo que habitamos, hasta llegar a su capacidad de albergar seres con vida orgánica y finalmente a la especie humana. A esto es lo que se ha llamado Génesis. Son auténticos escritos de su letra en el más antiguo arameo, los himnos y oraciones a Jehová, como asimismo la llamada bendición de Moisés, y sobre todo la ley con sus 10 mandamientos claros, explícitos, que no dejan lugar a tergiversaciones ni a dudas. Esto es lo auténtico de Moisés según los ancianos de Moab, custodios de milenarios de sus escritos y de su sagrada sepultura. La fraternidad esenia ha tomado como base para sus estatutos y ordenanzas los pocos escritos verdaderos de Moisés, sobre todo la ley en su más sublime mandato: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los demás libros que comienzan con la frase «Y Jehová dijo a Moisés» indican claramente no ser escritos por él, que en tal caso diría «Jehová me dijo». Son escritos además los unos en jeroglíficos egipcios, otros en lengua caldea y algunos en antiguo hebreo, con distintos rasgos de letras, lo cual demuestra haber sido escritos por los escribas del pueblo de Israel y por mandato de los dirigentes del pueblo después de la muerte de Moisés. La buena lógica, contestó Yahshua, único medio de orientarnos en tan densas tinieblas, exige que cuanto decís es la pura verdad. De otra manera no se concibe que Moisés, que recibió la ley divina por vías espirituales
tan elevadas y en las cuales uno de los preceptos «no matarás», escriba luego ordenanzas plagadas de sentencias de muerte individuales o colectivas, hasta incluyendo ancianos, mujeres y niños, por pecados ocultos o públicos, graves o no, según el punto de vista en que se miran, y menos aún para lograr usurpaciones de territorios, de ciudades, de bienes de fortuna pertenecientes a otros pueblos. ¿Dónde queda el no matarás de la ley? Y sobre todo, ¿dónde queda el ama a tu prójimo como a ti mismo? Resumen y síntesis de toda la ley. Por eso digo que Moisés no solo no fue comprendido por su pueblo, sino que fue horriblemente calumniado, desprestigiado como legislador, como un instructor y dirigente de pueblos. Yo pienso, observó Eleazar, que a la muerte de Moisés, el pueblo de Israel, tan rebelde y díscolo, y ya sin el freno que para él significaba la poderosa influencia que ejercía Moisés, debió entregarse a toda suerte de excesos y delitos, y los ancianos que rodeaban a Josué, hijo de Nun, joven aún y sin experiencia, debieron verse obligados a imponer severas penas para contener aquel desbordamiento de vicio y de maldad en todas sus formas más repugnantes y feroces, y para darles fuerza de ley antepusieron a todos los escritos llamados mosaicos esta frase invariable: y dijo Dios a Moisés, dirás al pueblo de Israel esto y esto, etcétera, etcétera. Para mí esto es tan lúcido, porque hay, como les decía, lo podemos ver en el Deuteronomio, en el Levítico, libros atribuidos a Moisés, que se mande a hacer ese tipo de cosas cuando la ley dice no matarás, especialmente, o ama al prójimo como a ti mismo. Y esos escritos los seguimos teniendo en diferentes ediciones, en muchísimos idiomas, en todo el mundo, pero parecería que lo que no hay es el discernimiento en las personas. Parecería que no hay las almas que realmente se unen al Padre, sino que se unen a este tipo de cosas. Y sin importarles que haya contradicción o no. Y eso lo vemos día a día en nuestras iglesias. Y cuando haces una pregunta un poco capciosa, ya sabemos que la respuesta inmediata es un misterio de Dios. Y segundo, que una jalada de orejas por parte del párroco, para que no te metas en estas cosas y no seas un hereje. Otra vez volviendo 2000, 3000 años atrás, de la misma manera, a la mala, sin la miel en los labios, sin la dulzura. Y las religiones se pelean tanto por el cómo, se pelean tanto porque alguien escribió y dijo Moisés, o posiblemente en alguna escritura de alguna otra religión dirían y dijo Krishna, no lo sé, y dijo Buda, y nada de eso dijo. Pero lo peor de todo es que el ser humano, centurias después, se traga la píldora igual, enterita. Y no solo no se la traga, vive con esos prejuicios, vive con esos mandatos, pero no vive con el corazón, no vive con el Padre en el corazón, no vive amando al prójimo como a sí mismo. Es tan fácil ir a la iglesia, es tan fácil prender una vela, tan fácil comprarse una estatuita de la Virgen y seguir haciendo desmando y medio con tu prójimo, seguir llevándote mal con el hijo, llevándote mal con la hermana, llevándote mal con el marido, con la esposa. Por más que tu casa esté llena de vírgenes y santos, no funciona, porque tu corazón no está funcionando.
Pero hoy vemos que cuando se va iglesia tras iglesia, 7 iglesias, 14 iglesias, 20 iglesias, 50 iglesias, en Semana Santa. ¿Te produce algún cambio en tu vida desde visitar tanta iglesia? Nada. Vas por ir, porque es una costumbre, es un rito, vas, lo escuchas a 7 curas, 14 curas, no sé. Escucha el mismo discurso, pero no ves el cambio en las personas, ni en uno mismo no vemos el cambio. Entonces, ¿por qué hacemos tanto de eso, cuando en realidad, como diría una vez más nuestro amigo Antonio Melo, no limpiamos las impurezas de nuestro corazón? Que esa sea nuestra religión, para poder llegar al fin supremo de toda criatura, el Padre, ¿no? Ha quedado corto el tiempo. En la próxima charla voy a mencionar brevemente qué es lo que pasa con los 3 futuros apóstoles del Maestro, y de ahí ya saltaremos al próximo capítulo. Para quienes están interesados, esa parte con los 3 apóstoles, con Felipe, Bartolomé y Cebeo, comienza en la página 877. Eso es. Gracias.